Preparing to live stream the meeting. It's filling up. Okay, that's fine. Okay, so on custom live streaming, it's good. So now we're good. I think we're live. So hopefully this is going to be the meeting. It's filling up. Okay, it's fine. I'm going to mute myself. Hang on. Okay, so on custom live streaming, it's good. Okay, we're online, everybody. All right. Welcome, everyone watching, and welcome to our classification webinar. Hopefully this is going to be Meeting. It's filling up. Okay, it's fine. Sorry, a little technical difficulties. We'll have to mute the YouTube. Live streaming, it's good. Okay, we're online, everybody. All right. Okay. So back to, I can't hear myself, which is good. No echo. So welcome everyone watching. It's the, we're here for classification webinar. Just to clarify, I am Saro Carastasian from Canada. We have with us Rafael Nieco de Proenza from Brazil and Louise Ashcroft from Canada. The goal today, everybody, just so we know, it's not to go through a classification clinic. We will not be learning about classification on how to classify. It's just a general information session. Feel free to write any questions on the YouTube live channel. We will try to get to your questions as timely as we can. And at the same time, what I'm going to do is, as we have several countries that have Spanish speakers, I'm going to let Rafa say hello in Spanish for us. Hola a todos. Bienvenidos a este seminario, este webinario. Nosotros tenemos esta iniciativa por la zona panamericana de ParaVolley. Estamos muy contentos. Y solo para que ustedes saibam, ese no va a ser un curso. Nosotros no tenemos la intención de hablar todo lo que es posible sobre la clasificación. Pero nosotros sabemos que las informaciones básicas, lo básico, los apuntamientos básicos, nosotros vamos a desarrollar con ustedes. Buenas tardes. Thank you, Rafa. So just a clarification, if you do have questions about classification, we will ask that you do not ask them in this webinar, because if we start going through all eligible impairments and possibilities, we will never end this meeting. But what I do have is I will put on a PowerPoint presentation for us, and we're going to take it from there. So Rafa, I'll let you translate that and we can go ahead. Sí. Entonces, si usted tenía alguna pregunta sobre clasificación, un caso especial, por favor, no hagan ahora, ¿sí? No utilicen el chat para eso. Nosotros vamos a seguir una presentación, ¿sí? De PowerPoint, con todas las informaciones que nosotros vamos a explicar. Si tiene alguna duda sobre eso, sí se puede preguntarnos. Thank you, Rafa. And before I start, Louise, is there anything that you would like to say? No, just to welcome everybody. And I will be monitoring the questions on the YouTube, I think, once you get the PowerPoint up. And okay. If we have any technical difficulties, please let us know. All right, so okay, just a quick look for the YouTube channel. Can you guys see this PowerPoint presentation? Just if anybody wants to send a thumbs up, then that'd be perfect. And we are on a bit of a delay with YouTube, so excuse the untimely little quiet moments. Saro, I think you can just start, and as long as people know if they can see it. Okay, I think that in my YouTube it's showing. Okay. Ustedes pueden mirar la presentación. Si sí, por favor, escriben para nosotros en el chat. Okay, fantastic. All right, welcome.
Sí. So again, this will be a classification information session, and we are going to focus a lot on the sitting and beach ParaVolley disciplines. Let's look at the overview. Go ahead. Ok, esa es una presentación básica para ustedes. Nosotros vamos a hablar sobre la clasificación de sitting volleyball y de beach ParaVolley. So during this meeting, what we're going to talk about is basically talk about the disciplines and our introduction to ParaVolley. We'll introduce the introduction to classification of what is it, why we do it, some of the key components, and also we'll talk about the classification for volleyball in basically who can classify for training and classification for each discipline. Okay, so we have today some information about the disciplines, about classification. I don't know why I'm speaking English. Sorry, guys. Ok, nosotros tenemos, perdón que estaba hablando inglés. Cesaro ya habló inglés, no es necesario que yo hable. Entonces, nosotros tenemos una presentación sobre las disciplinas del voleibol, del ParaVolley. Después una introducción sobre clasificación, lo que es, el motivo, la cuestión de IPC. Después, quién puede ser un clasificador, el entrenamiento para clasificación y clasificación para las modalidades. Okay, so let's talk about the disciplines of introducing to ParaVolley. For those of you who don't know, before we go on to this discipline, I'm going to try to play this video, and hopefully we'll get some action seen. Un poquito antes de podermos hablar sobre la introducción, nosotros vamos a intentar colocar esta pequeña película, un video de un punto siendo disputado. Saro, do you see the video? I was watching the video, but it doesn't seem to be working. I No, apologize, everybody, because all right, my apologies. I was trying to play a video to show if you've never seen sitting volleyball before, I had a video of a sitting volleyball, but I guess that takes some technical difficulty, so I apologize. We'll try to work on that for another moment. So basically, for sitting volleyball, it's played by teams with up to 12 players on the team, with 6 on a court at one time. As you can see, the measurements are all written down. And of the 6 players on the court, only 1 player may be a VS2. Now, we'll get into what VS2 or VS1 means later in this webinar. And then, obviously, with the rules, they're the same as able-bodied volleyball, except that the serve can be blocked or attacked at the net, and the players may not lift their buttocks off the ground when playing the ball, except in extreme defensive actions. Entonces, perdón que el video no se pasó. Había una dificultad técnica. Sara estaba mirando la película del video en su computadora, pero para nosotros no se pasó. Seguimos entonces para las disciplinas. El voleibol sentado, sitting volleyball, es jugado por equipos con 12 jugadores, siendo que son 6 a cada vez en la cancha, ¿sí? Tenemos la cancha 10 metros por 6. Las alturas de la red son 1,5 metros para mujeres y 1,15 metros para los hombres. De esos 6 jugadores que se están en la cancha, solamente se puede tener 1 jugador VS2. Nosotros vamos a hablar después sobre VS1 y VS2, ¿sí? El líbero también hace parte. Entonces, el líbero sea 1 VS2, el líbero está en la cancha, no puede tener otro VS2, ¿sí? Las reglas son las mismas del voleibol olímpico. Aparte, la diferencia es que el servicio puede ser bloqueado
¿sí? O también golpeado, atacado, ¿sí? También los jugadores, cuando van a golpear la pelota, no pueden salir con los glúteos, las nalgas del suelo. Thank you. And the next discipline we're going to talk about, it's the newest discipline that's gaining popularity, which is the beach ParaVolley. Now, in beach ParaVolley, the sport is a combination of the able-bodied beach volleyball, which is on sand outdoors, and the World ParaVolley standing volleyball. Now, the difference is that each team only has 3 players and there are no substitutes allowed. El voleibol de beach ParaVolley se juega con la posición ortostática, ¿sí? Es una disciplina nueva que está ganando mucha popularidad, es muy dinámica. Esa disciplina sigue una combinación de las reglas con el beach volley el olímpico, ¿sí? El beach volley olímpico, el volley de playa olímpico, y también las reglas de World ParaVolley para el voleibol en gimnasio, ¿sí? Que no es el sentado. Pero en la playa son solamente 3 jugadores y no hay sustituciones. Now, let's introduce you to the World ParaVolley. World ParaVolley is the international federation or the peak organization for the sport. They are the ones who regulate most of the rules and regulations for the ParaVolley sport. They're a member of the IPC, and they are the ones who manage the education and certification of all officials, including referees, classifiers, and coaches. The world body has 4 zones, which is ParaVolley Africa, ParaVolley Europe, ParaVolley Asia Oceania, and ParaVolley PanAM. Currently, only sitting volleyball is the accepted Paralympic discipline. Standing volleyball was last in the Paralympics in 2000 in Sydney. Beach ParaVolley is the newest discipline, growing fast, and we are pushing to have it accepted in the Paralympics in the upcoming years. La World ParaVolley es la federación internacional que organiza el deporte. Es un miembro del Comité Paralímpico Internacional. También hace el desarrollo y management de la educación y certificación de todos los oficiales, incluyendo los referees, los árbitros, los clasificadores y otros delegados técnicos. El cuerpo, ¿sí? Se puede dividir en 4 zonas. Es como el ParaVolley África, la zona de ParaVolley Europa, la zona de ParaVolley Asia Oceanía y la zona de ParaVolley Panamericana, la ParaVolley PanAM. Nosotros tenemos actualmente nosotros tenemos el Sitting Volleyball en las Paralimpiadas. Un tiempo atrás teníamos el voleibol de pie, sí, plantado, como pueden mirar en la foto aquí, en la presentación. Beach ParaVolley es una disciplina nueva, está desarrollando muy bien, está creciendo mucho. Nosotros estamos trabajando mucho con el auxilio de los entrenadores y jugadores para que podamos tener esta disciplina en los próximos Juegos Paralímpicos que se van a tener. Now let's talk about the introduction to classification. What is classification? It's a formal process that involves assessing an athlete, following rules, and that determine what class of competition they will be participating in. Entonces, ¿qué es la clasificación? La clasificación es un proceso formal, ¿sí? Tiene su método de investigación, tiene sus reglas propias. La clasificación acontece para que se pueda determinar
una clase deportiva para la competencia, para el atleta poder jugar la competencia. Now, our classification code follows the IPC classification code. Now, this code has been enforced since Beijing 2008, and it was reworked and redone in 2015. The International Federation, which is World Para Volley, has the responsibility of adhering to the international standards for athlete classification, classifier education and certification, and any appeals and protests. World Para Volley is responsible for all of that. El código de clasificación del Comité Paralímpico Internacional es el código más fuerte que hay, ¿sí? Entonces, ese tiene empezó con su registro en los Juegos de Beijing en 2008. Después hubo una revisión en 2015, ¿sí? Sí. Ok, 2015. Con las reglas hubo el cambio y después las reglas tienen un poquito más de tiempo para poder valerse. Es una responsabilidad de la Federación Internacional de cada deporte. Entonces, la World Para Volley trabaja la clasificación de voleibol. Otras federaciones internacionales de los otros deportes, ¿sí? Tenemos reglas internacionales para la clasificación del atleta, para la educación y certificación de nuevos clasificadores, y también sobre los apelos y protestos sobre qué se pasa. Now let's talk about what is the purpose of classification. Classification group athletes with similar levels of functional ability into classes for equivalent competition. So basically what we're talking about is trying to get the same level of function into a same level of class. The classification provides structure, and it's undertaken to ensure that an athlete's impairment is relevant to the sport performance. One thing we always talk about is we never penalize learning to use a disability or an impairment. Athletes have to have a fair chance to participate in the sport. And the aim is to remove the level of impairment as a factor that determines the outcome of competition. So we do not want anyone to say that they had less level of disability. This is why they cannot compete. We have seen lots of competition that's really high class. Yeah. Entonces, el principal objetivo de la clasificación, ¿sí? Es para clasificar, para poner juntos el grupo de atletas con niveles similares de habilidades funcionales, ¿sí? Como clases para una competencia equivalente. Eso está en el sitio del Comité Paralímpico Australiano. La clasificación, se aprovecha la clasificación para tener una estructura por la competencia. La clasificación se acontece para tener la garantía de que la discapacidad, el impairment del atleta, del paradeportista, es relevante para su performance. Entonces, tiene que perder de alguna forma, la habilidad, la posibilidad de hacer todo que un cuerpo sin discapacidad, ¿sí? Y también para que ese atleta tenga la chance, la posibilidad de competir con otros atletas que tienen un mismo nivel de discapacidad, ¿sí? Entonces, para nosotros es muy importante que el nivel de discapacidad no se determine quién va a ser el ganador. Para nosotros es importante que el nivel de funcionalidad no se determine quién va a ganar o quién no va a ganar. Para nosotros es importante que todos tienen la posibilidad, cada uno con su discapacidad. Some of the key issues in classification, it's the classification rules. This is based on a chart that is made. Like each sport, each discipline has its own chart that's been developed for it. The International Federation, which is World Para Volley, is the one that
decides how or what is the chart that we're going to level. Like basically the minimum impairment levels are determined through the World Para Volley. However, the quality of the classifiers and classification information is our job to make sure that we teach this to all the nations and they are aware of what it is we are looking for. Each athlete if a classification, they get a sport class, depending of the discipline, and they get a sport class status. Now the status comes into either they're a review or a confirmed or they're under observation. These are the different levels of class that we attribute to athletes when they are classified. Sobre las reglas de la clasificación, eso es desarrollado por la Federación Internacional. También hace parte del trabajo a tener un buen nivel de clasificadores y de la información de clasificación. Ese es un papel muy importante de los clasificadores que ya están en la federación para que empecemos a tener nuevos clasificadores con buena calidad. Finado el proceso de clasificación, el paratleta recibe su clase esportiva, si es elegible o no elegible. Si es elegible, se recibe su resultado de la clase VS1 o VS2 y también un estatus de su clase. El estatus está como una revisión, se está como permanente, confirmado, o se está como la observación en la cancha, por ejemplo. I will take a question from Neil Konowalik. There was classification. There were standards before 2008. Thank you, Luis, for answering. It's basically the IPC put in the code so that they can provide standards in classification and basically standardizing the education of the classifiers and the processes for classifiers. So, Neil, I hope that answers your question. Hubo una pregunta por Neil Konowalik. Lo preguntó si la clasificación es algo que se empezó solamente después de 2008 o si había algo en el pasado. Sí, se había algo en el pasado, pero no había el estándar, no había el código del IPC. Entonces ahorita tenemos el código de IPC y que todos los deportes que hacen parte en las Paralimpiadas tienen que seguir. ¿Sí? So as we said earlier, World Para Volley determines the rules of classification. In para volleyball, it is based on amputee and les autres. Amputee, as it's pretty self-explanatory. Les autres is anything that's other musculoskeletal, neurologic, any type of other impairment. Now, let's be honest, not everybody falls into the les autres category. They have to have an actual disability or an impairment that has to be diagnosed by a medical doctor, and it has to be a permanent disability, a permanent impairment, not something that can fluctuate and change. Who can classify volleyball athletes? Well, medical classifiers that are certified by the World Para Volley Board and classifiers. Doctors, physiotherapists, or any equivalent. Recommendation is to have a background in volleyball or rehabilitation simply to understand the function that this will affect, how it will affect them on court. And we ask that all international classifiers must speak and write English at a high level. Entonces, nosotros tenemos en la clasificación de voleibol amputados los les autres, que es una terminación en francés. Eso se va a hacer todo mensurado, determinado. Hay que tener una patología o lesión o algo que se pueda comprobar que hay una discapacidad, ¿sí? ¿Quién puede clasificar los atletas de voleibol? Solamente los clasificadores que sean aprobados por el board de clasificación de la World Para Volley. Hay cursos específicos de clasificación. Solamente doctores médicos, fisioterapistas o formación equivalente pueden tomar esos cursos. Es muy importante, es mandatorio
que se tenía una buena experiencia en voleibol o una buena experiencia en rehabilitación, ¿sí? La rehabilitación. Los clasificadores internacionales se deben hablar e escribir inglés con un nivel muy bueno para que se sea posible la comunicación. So how are our classifiers trained? Now, the reason we give this information is because if you are a country that is looking to get classifiers, please, at the end of this presentation, you will have my email. Send us the names and information, and we will try and get more classification going. Just to let you know, the class training is sanctioned by World Para Volley. There are courses that are put together, and they are sanctioned by World Para Volley. All trainees are trained by level 3 classifiers who are also qualified instructors. These are experienced classifiers who have a lot of knowledge and a lot of experience in classification, and they have seen all different types of impairments, and they will pass on all their good knowledge and information as quickly and well as they can. The training is a theory part, observation for practice, the actual practical part with athletes, and they are under supervision, which means they have to undergo actual classification with athletes, and they are supervised by the instructors. Entonces, ¿cómo es el entrenamiento, la formación de nuevos clasificadores? Eso es una sanción dada por la World Para Volley. Son personas que necesitan ser entrenados, tener el curso con nivel 3, con los clasificadores internacionales nivel 3 de la World Para Volley, que son también instructores credenciados, ¿sí? Si tú eres de un país que no tiene un clasificador y quieres desarrollar el voleibol sentado, el sitting volleyball o beach volleyball, se puede sí entrar en contacto con nosotros o con las personas de la zona panamericana de la World Para Volley, de World Para Volley, para hablar sobre la posibilidad de tener un curso level 1 para sus clasificadores nacionales, ¿sí? En el curso tenemos la parte teórica, la parte de observación, la parte práctica, todos con supervisión de clasificadores con muy buena experiencia. For classifier trainings, okay, the different levels are, you have a level 1, which is deemed a national classifier, which means once they pass their level 1 course, they are able to classify within their country. When you demonstrate enough understanding and experience, you move to a level 2, which you become a zonal international classifier. This means that you're allowed to classify within your own zone. And obviously level 3 as an international classifier, you can do world events around the world. Now, to advance from one level to the next, each participant has to demonstrate the knowledge, understanding, and interpretation of the disabilities and their effect on function. Now, I know there's a lot of questions probably coming about VS2. I've seen Carlo Mango's question. We will not get into detail today about what those disabilities and how a VS2 is determined. But we'll get to that when we get to the classification for sitting volleyball. There are requirements that need to be met to pass from one level to the next for classifiers. And I have included here the classifier pathway if anybody is looking for more information. This links to the World ParaVolley website where it talks about the actual detailed pathway. Entonces tenemos tres niveles de clasificadores. El nivel 1 sea un clasificador nacional que puede trabajar y que puede ayudar mucho a desarrollar la modalidad en sus países. Después el nivel 2, que se es un clasificador internacional, pero por la zona, ¿sí? Por cada zona de la World Para Volley. Y después
el clasificador internacional nivel 3. Para se pasar de un nivel al otro, se necesita demostrar que tiene el conocimiento, la comprensión y la buena interpretación de las reglas y de las discapacidades y sus efectos en la función en voleibol. Entonces, hay algunos prerequisitos que necesitan ser cumplidos para que se pase de nivel 1 para 2, de 2 para 3. Si necesitan más informaciones sobre eso, ahí abajo está la dirección para que se puede buscar en la internet, en el site de World Para Volley. Louise, I believe you had a question, or you would like to answer a question? No, we have a question regarding, they'd like a little bit more information regarding the theory part of the classification courses. Okay. The theory part of classification is where we discuss how we assess an athlete. We talk about different disabilities, and we talk about the level of function, and we have to analyze their strength and range of motion. It actually comes back to anatomical or musculoskeletal testing. This is where we practice all the theory that we learn. A lot of it is review, but there's some countries or some classifiers learn different techniques. And what we try to do is we try to standardize. So the theory behind it is what we're trying to learn and how we're trying to assess. Katie, I hope that answers your question. Louise, is there anything you want to add to that, or? Yeah, I think it's to, the theory is to give a little bit of a review, an overview of the Paralympic movement, the whole concept of classification, and to look at the classification rules and talk about how they are applied in the sport of para volley. And then there's a lot of review of cases and practice, and yeah. All right. Ok, Thank bueno, hubo una pregunta de Katie Holloway. Entonces, Katie le preguntó que se podría hablar un poquito más cómo se pasa la parte teórica del curso de clasificación. Ese fue explanado, que la parte teórica hay el objetivo principal de introducir al código de clasificación y también la necesidad, el objetivo de que se pone una estandarización de lo que va a pasar en la clasificación, porque personas de diferentes países, distintos países, tienen desarrollado distintos métodos y técnicas de evaluación. Y para nosotros es importante que tenemos una padronización de eso para que se siga lo mismo en toda la parte del mundo. Okay. So let's talk about sitting volleyball and the classes. Obviously, there's been a change in the classification terminology, where previously they were MD and D. Now the classes for sitting volleyball have changed to VS2, which meets the minimum eligibility criteria, but the impairment is minimal in terms of volleyball. Some of these athletes, you might not see what the impairment is on court. I have to say it's very difficult to determine, and there is a lot of debate that happens as to determine their eligibility criteria. This is part of what we do in classification courses, where we talk about how do we assess and how do we make sure that we're doing the right, putting them in the right categories. VS1, well, the impairment is more significant on any of the measurements, and the impairment should result in observable function, limitation on court. So you have to see you can actually see some kind of functional impairment. And as the rules state, you can have only a maximum of 1 VS2 on the court and no more than 2 on the team. Entonces, las clases elegibles para se jugar el sitting volleyball son el VS2 y el VS1. La VS2 se pone justo al criterio mínimo de elegibilidad. Entonces, muchas veces para nosotros la discapacidad se va a hacer mínima,
¿sí? Nosotros no vamos muchas veces mirar y hablar, bueno, ¿cuál es la discapacidad que ese atleta tiene? Los BS1 ya tienen una discapacidad más significante, ¿sí? En las medidas, en las mensuraciones que nosotros hacemos en la clasificación, sí se puede mirar con más facilidad la discapacidad y la implicación funcional en la cancha. Solo para recordar que se puede tener 1 vs 2 en la cancha por vez y no más do que 2 en el equipo para un partido. As for beach ParaVolley, our new discipline, currently it's based on the standing volleyball classification system. And I will say that the classification is currently under development and review to adapt to the game and the requirements. The classes are 3, A, B, and C. And you can have 1 A player on court at maximum. Again, this system is going to develop over the coming years. As we have more tournaments, we will review and research how it is affecting the players on court, and this will change as well over the coming years. Entonces tenemos la clasificación para beach ParaVolley, que tiene su base en el voleibol plantado, sí, el sistema de voleibol plantado. La clasificación está en proceso de desarrollo para poder adaptar para las condiciones que se pasan en la playa, que son distintas, y también por tener 3 atletas de no 6. Pero nosotros tenemos ahorita que tenemos 3 clases y hay una combinación de esas clases que se puede participar. For the Pan American zone, at the moment, we have 2 international classifiers in Brazil. We have 2 international classifiers in Canada and 1 international classifier in Cuba. We also have 10 level 1 classifiers throughout our zone. Now, what we are trying to do is we are trying to develop more classifiers around the zone so that we have more brains together, and we're trying to bring up new blood into our team. Therefore, if you have somebody that would like to possibly join us, please make sure to take down my contact details and get in touch with me. So we'll make sure that we can show you the way and then hopefully get you to a course. Entonces tenemos en la zona panamericana, tenemos 2 clasificadores internacionales, nivel 3 en Brasil, 2 más en Canadá, 1 en Cuba, y tenemos también 10 nivel 1 clasificadores, son los nacionales que están en la zona panamericana, ¿sí? Se tiene alguna persona que tiene el deseo, que quiera trabajar, ayudar para el desarrollo del voleibol sentado, del ParaVolley, por favor, tómanos a dirección del correo electrónico para que después podamos hablar y poner en contacto para que eso puede ser posible. So here is my contact details. Now, what I would like to do is I will answer one of these questions. I see a question from Nikki asking, are VS2 athletes tested on skill functionality? What I'd like to, I come back to what I said earlier, is that we do not penalize skill. Somebody learns to use their disability, we cannot penalize them for doing that. What we try to do is we try to keep a focus on the actual functional ability of how the impairment affects function. If somebody knows how to set while they using their disability, well, then that's better for them and it's better for the team. But we as classifiers cannot penalize that athlete for that. I hope that answers your question on terms of whether we test on skill functionality. And to answer Martin Freitas, Saro. a VS2 under observation. Yes, Rafa, sorry. I'm sorry. Entonces, Saro, gracias. Solo para que pueda poner en español la cuestión de Nikki. Nikki ha preguntado si está haciendo, se pone en consideración la habilidad para golpear la pelota, ¿sí? Cuando se hace la clasificación.
no, para nosotros eso no, nosotros no podemos hacer una penalización acerca del paradeportista que ya tiene una capacidad técnica más desarrollada, ¿sí? Para nosotros trabajamos, pesquisamos mucho para que se pone la clasificación sobre la posibilidad funcional, ¿sí? La capacidad funcional, no sobre lo que ya haya desarrollado. And to answer Martin Freitas's question, if you are deemed under observation, yes, you can participate in the tournament. What we ask is within the preliminary tournament, preliminary rounds, you are observed on court in each one of the 6 positions. And at that point, the classifiers are observing this player, and they will determine whether the bench test, basically the assessment test, sits and lies in line with the function that they should be demonstrating. Entonces, la pregunta de Martín Cano Freitas, ¿se puede uno atleta VS2 en observación, se puede jugar un torneo? ¿Sobre qué pasaría si ese atleta que está en observación no se clasifica después? Entonces, lo que se pasa es que un atleta que se sale de la clasificación, ¿sí? Con la clase VS2, en observación, él tiene un determinado número de partidos para que se puede jugar por el mínimo una vez en todas las 6 posiciones. Después que se practica, se juega una vez en cada de las 6 posiciones, nosotros clasificadores tenemos la posibilidad de se poner como un review o confirmado. Lo que pasa es que se va a mirar en la observación en la cancha, se tiene consistencia sobre lo que miramos nosotros en la avaliación, ¿sí? En la evaluación, en lo que nosotros miramos con la persona jugando, ¿sí? Entonces, ese es el más importante, eso es que podemos hacer. También tenemos otros procesos también que sean acerca de protestos y otras posibilidades para manejar los casos difíciles, los casos que algunas veces son muy, muy, muy sencillos la diferencia de uno de otro. And the second part to Martin's question, basically, if once classification is done for this VS2 player who's under observation, there's a decision made as to whether they remain in VS2, whether they have more dysfunction, therefore they become a VS1, or they are deemed not eligible. If they become not eligible, at that point the team is advised and the player is no longer eligible to play in the next round. As soon as the classifiers have done the observation, they make a decision and the team is made aware. Entonces, solo para completar la pregunta, nosotros, después que se pasa el proceso de clasificación, ¿sí? Después que se ha hecho la observación, lo que pasa es que nosotros vamos a hablar para el equipo, si sea un atleta VS1, VS2 o no elegible, y qué estatus que se queda, ¿sí? Entonces, para nosotros, si la persona se queda como no elegible, eso se habla para su equipo y que no puede jugar más el torneo. To answer Katie's next question, the classification process does not change whether they're a VS1 or a VS2. We do not change when someone's disability meets minimal impairments or not. We stick to the strict process that we have, whether they are VS1, VS2, A, B, or C. However, the difference that I could tell you now that we look at is the function that it should actually affect on court. When we put them under observation, there are certain criteria that we are thinking that the disability should demonstrate, and that's what we are looking for on court.
Okay, Saro, I think you can go on because I think I already spoke a big part of that already. Okay, no problem. Okay. Katie, if you can hear me, I hope that answered your question. If you need more information, please email me and we can discuss further on that one. Question from Gary Soto. VS1D, VS2MD is not the same for beach ParaVolley because beach ParaVolley is A, B, and C. It's based on the standing rules. It's not on the sitting rules. I hope that answers your question. Hay una pregunta de Grady Soto. Si la clase VS1 está como la clase D y la clase VS2 está como la MD. Sí, pero lo que pasa es que para nosotros la clase VS1, VS2 son clases que son un poquito distintas de los atletas que juegan en la clase D o MD en el pasado, ¿sí? Entonces, los atletas que tienen la clase D o MD, que quieren participar de un torneo oficial, necesitan pasar por el proceso de clasificación para que eso sí se pone la clase VS1 o VS2. Okay, so the question we had from Jose Dantas about the beach ParaVolley. The profile, again, we do not want to get into details now because it could take forever. But I'm going to say, if you go to the ParaVolley PanAM or the World ParaVolley website, the classification rules are there, the charts are there, and you could look at the charts and it should explain what the minimum impairments are, or what are the minimum criteria that we are evaluating. Once again, if you would like more information, you can either speak with Rafael or myself, and we would be happy to go into detail with you. Então, vou responder em português essa, veio do Brasil, professor Guedes, perguntou quais seriam, né, os perfis das classes A, B e C no beach ParaVolley. Então, a resposta que o Saro deu, professor Guedes, é que a gente não vai entrar em detalhes agora, né? Ainda é algo que está em desenvolvimento, mas que os critérios mínimos serão os mesmos que são contemplados, tá? E são descritos na página da ParaVolley PanAM e da World ParaVolley, tudo bem? Então, são coisas ainda que estão para se desenvolver, né? Em termos de padronização, mas que os critérios mínimos serão os mesmos. So Katie asked a question about if we could ask anything of athletes in relation to classification, what would I ask to support? We did have a survey that was sent out not too long ago. Louise, I get you to jump in on this one. And basically, if you could tell us what it is that we can make it easier for you as well. We are coming in through a formal assessment process, but we're trying to make it comfortable for the athletes as well. So if there is anything that you could tell us that would make it more comfortable or easier for you, any information that you could provide to us to help you with the classification process, we'd be happy to look into. Entonces, Katie, hubo una sugerencia que si hay algo que los atletas, si hay alguna duda que los clasificadores tienen para hacerlo para los atletas, para el proceso de clasificación, ¿o qué sería la pregunta? ¿Sí? Para ayudar el proceso de clasificación. Eso ya se pasó el año pasado. Hubo un cuestionario que se fue direccionado para los jugadores y los profesionales técnicos de las equipes que pasaron por clasificación en torneos en 2019. Entonces, esas personas se respondieron. Eso también, ahí hubo el espacio para que las personas se poniesen también el opuesto, ¿sí? O que los atletas quieren decir para nosotros clasificadores para que el proceso sea más tranquilo y se puede pasar mejor para todos. Luis? I'd just like to say thanks, Katie. That's a great question.
And I think it's one of the key things that we want in World ParaVolley is to have some athlete engagement. We have 2 board members, which is wonderful, but I think it would be really helpful if athletes could really go to the website and look up the rules and become very familiar with the rules. I think if you have a chance to engage in a survey, I think that's great. We are running a Delphi study in which we're looking for a fairly large number of athletes and coaches that are working quite extensively in sitting volleyball and beach ParaVolley. I think one of the things that's really important for our classification system is that we have to be continuously evolving it. And so we need athletes to become engaged in this process to help us look at the sport and the disciplines and to help make our classification system more robust. If we think of running, it's easy to do a biomechanical analysis of running or wheelchair racing, and to be able to really break down the skill to then sort out your classes. But in volleyball, it's much more complex, right? There's more skills. There's different positions. We have upper limb impairments and lower limb impairments in the same class. We have to try and make it simple and easy, but it is really, really much more complex than that. And so there are many questions that we have to ask in terms of research and many partnerships that we are looking to develop so that we can get people to assist us in researching and making our system, as I say, more robust. Okay, Luis, thank you for this short answer. No, that's fine. Let me try to go to the point without changing the meaning of the reply. Entonces, primeramente, yo gustaría de decir muchas gracias, Luis, por su respuesta muy pequeña, pero me voy a intentar hacer la traducción para que ustedes puedan acompañar. Katie nos preguntó, vale, entonces sobre el proceso, ¿sí? Luis, hubo un comentario que es muy bueno que para nosotros tenemos atletas participando de las decisiones acerca del deporte. Entonces tenemos 2 puestos, ¿sí? 2 puestos en el board de directores de la zona panamericana. Eso es muy importante. Tenemos esos 2 atletas que ya están. Y que es muy importante esa participación. Para nosotros clasificadores, desarrollar pesquisas, researches, no es tan tranquilo como se piensa. Lo que pasa es que una carrera de 100 metros, por ejemplo, está mucho más tranquilo para hacer un video del paratleta haciendo la carrera, en los movimientos, el rango de movimiento, la propulsión, puede hacer mensuraciones de los grupos musculares que están trabajando o no. Después, una carrera en silla de rueda, lo mismo, ¿sí? Para el voleibol está el problema, porque para nosotros, primero que el deporte no es cíclico, ¿sí? No es como una carrera como deportes que tienen el gesto funcional, el movimiento funcional cíclico que se pasa todas las veces. Para nosotros, cada atleta hace el golpeo de la pelota con una manera, con una posibilidad, con una habilidad distinta. Para nosotros hacer mensuraciones con muchas discapacidades distintas en la misma clase, discapacidades de miembros superiores y miembros inferiores en la misma clase, eso se pone muy, muy, muy complejo. Por otro lado, necesitamos poner el proceso de clasificación de una manera simple, ¿sí? Sencillo. Nosotros no podemos colocar la complejidad que hay
¿sí? Para hacer todo esa pesquisa, ese research en el proceso de clasificación, porque se puede afectar muy fuerte el deporte y se pone muy complicado. Entonces, ahí está la situación difícil que nosotros tenemos, pero la participación es muy bienvenida. Sí, para nosotros es muy importante que los atletas hagan parte de las decisiones del deporte. Okay, a couple more questions here. Leandro asks, what happens to a player who has a disability that prevents him from playing conventional volleyball? I don't want to get into details of classification here because it could take a long time. But basically, if you do meet the minimum impairment, the eligible impairment, then you are eligible to play. Unfortunately, there are certain criteria that don't necessarily state that somebody who can't play conventional is automatically eligible to play sitting volleyball. These are the IPC rules, and we are adhering to those rules. If you'd like, we can discuss further offline to get more detail. To answer John, yes, in theory, it is possible. However, if you must show us that you have the athlete has a eligible impairment. What we ask is all athletes, they provide medical diagnostic forms that are uploaded into our data management system, it's PFSAS. And once this is done, we actually will evaluate and look at it. And from there, we can say if you are eligible to have a classification. And just to be clear, having a eligible impairment does not necessarily mean you classify. If you have to meet the minimum criteria for classification. Bueno, entonces, Leandro, la pregunta sea si hay una persona que tiene una discapacidad que no se permite jugar el voleibol olímpico, el convencional, pero no es suficiente para atingir el criterio mínimo de elegibilidad para el sitting voleibol, ¿sí? Entonces, ese es algo que es una cosa que para nosotros está muy transparente, muy claro, pero para algunas personas se necesita explicar. No es la imposibilidad de jugar el deporte olímpico que hace la persona elegible para participar y para jugar la modalidad paralímpica, ¿sí? Este es muy importante para describir, ¿sí? Entonces, si una persona, un ejemplo, si tiene una prótesis de cadera, sí, bueno, no puede jugar el voleibol olímpico. Eso no quiere decir, eso no hay algo que determina que sí se puede jugar el voleibol, el sitting voleibol, ¿sí? Hay todo el proceso de clasificación que necesita ser hecho. Después, hay una otra pregunta de John, que si es posible para un atleta que no se clasificó en voleibol sitting para poder jugar en el beach ParaVolley. Entonces, lo que pasa es que sí es posible, pero hay que mirar porque el criterio mínimo de elegibilidad está como lo mismo para uno y para otro. Entonces, puede ser casos sí que se queda clases distintas de uno para otro. Entonces, hay que mirar cada deporte. And to answer Jung, currently there is no specific document for beach ParaVolley, but it is in the works, and we are looking at implementing something, a new document by the June or mid-June or end of June. But currently, if you want to have an idea of what we are following in classification for beach ParaVolley, if you can refer to the standing chart, then that should give you an idea of where we're at in classification with beach ParaVolley at the moment. Sorry, Saro, can you repeat about the chart? Well, basically, we're going to have a chart for beach ParaVolley. Yep. But for the moment, we don't have one developed yet, so we're basing ourselves on the standing chart. Ok, entonces la pregunta de Jung es que si hay un
un documento distinto para el beach y para el sitting voleibol sobre la clasificación, o sea, es lo mismo. Se va a ser desarrollado, se va a ser hecho uno para el beach. Lo que pasa es que nosotros no tenemos ese totalmente listo. Necesitamos desarrollar, ¿sí? Para poder poner público. Lo que pasa es que el proceso de clasificación del beach está basado muy fuertemente en el proceso de clasificación de voleibol plantado. Entonces, las personas que tienen acceso y que pueden buscar en la internet también, se puede sí encontrar esos criterios mínimos. Okay, so as I haven't seen any new questions come up. Oh, one that just popped up. I might need a translation for this one, but one moment. Saro, there is a good question, in my opinion, that Neil sent us. A question and a comment. Yes, you're right. You're right. Neil did ask about referees, and Neil, just so you know, in my courses that I teach, whenever there's a referee course at the same time, I always like to take a half hour, 45 minutes out of our course to go and speak with all the referees. Not necessarily to teach them about classification, about how to classify, but just to give them an idea of what the classifiers look at and what are the different levels of classification. I do believe that we'll look at it in the future. Maybe there should be a little section in the referee course that involves classification, just to give you guys an idea. But I do agree with you that it's good I believe that it's good for referees to know what the classification involves. Entonces, la pregunta de Neil, que sea sobre la clasificación en los árbitros, si hay alguna manera de que los árbitros pueden ser ayudados o ayudar también en la clasificación, que Neil piensa que es muy importante para los referees, para los árbitros, que se tienen un poquito de información sobre la clasificación. Neil, para nosotros es muy importante también que los árbitros tienen esa información. Saro ha dicho que las competencias que Saro está, que tienen cursos, ¿sí? Para árbitros, Saro lo saca como 30, 45 minutos para hablar un poquito de clasificación, y no para hablar cómo se hace la clasificación, pero para explanar las diferencias o las necesidades que nosotros clasificadores tenemos que mirar, las diferencias de una clase para otra, cosas así, porque eso creo que se ayuda mucho también porque todos sean representantes de la modalidad, ¿sí? And again, from I see Martin's question. If you wouldn't mind sending me an email, I'll discuss that with you more offline, just so that it's a little more in detail. So I do not want to get into specific classification questions here for today. But if you feel free to email me and we can discuss that in further detail. Sobre Martín Cano Freitas, sobre la pregunta del deportista con prótesis de cadera, Saro se pone a disposición para hablar un poquito más sobre esta situación en su correo electrónico, ¿sí? Entonces, por favor, lo escribe un correo para que pueda hablar particularmente sobre ese caso, ¿sí? And Rafa, if you can translate the question from Silvana, because I'm not really sure I understand the question. That's true. Yeah, Silvana, she wrote in Portuguese, where and how to do the classifier course in Brazil. We have the ParaVolley PanAM reply that she can send an email to you, Saro. Okay. And then you can tell her the process, the dates, and all the information needed for her interest. Perfect. So Silvana, absolutely, anytime, email me. I will be happy to reply. La pregunta que Silvana Marcia ha hecho es
dónde y cómo se puede hacer el curso para clasificador en Brasil. Y que la respuesta de ParaVolley PanAM es que se puede mandar un mail para Saro y que Saro se puede pasar toda la necesidad, todas las informaciones necesarias para eso. And with that, I will say thank you very much for watching this webinar. Thank you for giving us a chance to talk about classification. Yes, Luis? I just wanted to mention too that if you have any questions, make sure that you do consult our webpage, and also the IPC webpage on classification is also really useful. The rules document on our webpage is 77 pages, and there's always some ongoing work around trying to improve both the process and trying to, obviously we want to move to more evidence-based classification going forward. We are always looking for level ones. I think it's and we're very fortunate in this zone that we have 5 international classifiers. We're very much more fortunate than other zones in that regard. So you have a lot of expertise in your zone. So you contact your level 3s, and Saro as your head of classification for the zone. There's an expression of interest on the web page for level 1s. You can talk to Saro about more information on that. And thank you. Thank you, everybody. Entonces Luis habló que hay mucha información en el website de la zona panamericana de la World Para Volley que se pueden recorrer. Hay un formulario de interés también para los cursos que se pueden poner listos de enviar por el correo, que son todos muy bienvenidos para que podamos desarrollar y disfrutar mucho más de ese deporte. Yo voy a hacer mi agradecimiento en portugués, ¿sí? I will do my last words in Portuguese, if you allow me. Prazer estar aqui. Essa modalidade é realmente encantadora e é uma honra poder contribuir com a zona pan-americana da World Para Volley e poder contribuir com a modalidade e com todos os atletas. Muito obrigado a todos. Thank you so much. Muchas gracias.